Hola, buenos días. Hoy vamos a aplicar lo que aprendimos en los últimos días de clase en sintaxis para explicar un fenómeno que se ha estudiado en la sintaxis. Ese fenómeno es la ambigüedad. Se da el caso de que algunas oraciones son ambiguas, es decir, que tienen dos posibles interpretaciones. Existen porque la oración ambigua de hecho tiene dos estructuras diferentes. O sea que otra manera de decirlo es que los constituyentes que se encuentran en la oración tienen diferentes estructuras. Entonces vamos a aplicar lo que aprendimos ya al análisis de la ambigüedad. Bueno, primero vamos a ver ejemplos de oraciones ambiguas para entender mejor qué es esto de la ambigüedad. ¿Qué significa ser ambigua una oración? Entonces aquí tenemos un ejemplo que es ambiguo. Y quiero que piensen, ¿por qué es ambigua esta oración? ¿Cuáles son las dos posibles interpretaciones? El ejemplo es este. La profesora pegó al alumno con el libro. Ay, qué mala profesora, ¿no? Pero ¿dónde está la ambigüedad? ¿Por qué es ambigua esta oración? ¿Cuáles son las dos posibles interpretaciones que podemos tomar de esta oración? Bueno, en la primera interpretación es la profesora que tiene el libro. En la segunda interpretación es el alumno que tiene el libro. En la primera, la profesora, podemos imaginarnos que ella tiene el libro en las manos, ve al alumno, la profesora, y pega al alumno con el libro, usa el libro como un arma. En la segunda interpretación es el alumno que tiene el libro. Entonces nos podemos imaginar que el alumno está sentado en un pupitre y tiene un libro que está usando en clase o que está leyendo. Y la profesora con otra cosa o con la mano le pega al alumno. Pero es el alumno en ese caso que tiene el libro. Espero que puedan ver dónde está la ambigüedad en esta oración, que hay dos posibles interpretaciones. Una en la que la profesora tiene el libro y otra en la que el alumno tiene el libro. Aquí hay otro caso de ambigüedad. A ver si pueden encontrar o pueden explicar por qué es ambigua esta oración. Rachel quiere más gatos y loros interesantes. La razón por la que esta oración es ambigua es porque no sabemos si los gatos y los loros son interesantes o si solo son los loros que son interesantes. No, es decir, dicho de otra manera, el adjetivo interesantes no sabemos si modifica tanto a loros como a gatos o si solo modifica a loros y gatos está en otro grupo de palabras, otro constituyente que loros. Bueno, entonces usamos los árboles sintácticos para explicar la estructura de los constituyentes que tenemos en estas oraciones ambiguas. Entonces el árbol sintáctico nos permite ver las relaciones jerárquicas y nos permite ver la estructura de los constituyentes. Entonces nos ayuda el árbol sintáctico a explicar la ambigüedad, pero también nos ayuda a nosotros ver, es por eso que la oración es ambigua. Entonces vamos a analizar una oración ambigua, es la que ya hemos visto. La profesora pegó al alumno con el libro. Y como dijimos, en el caso de las oraciones ambiguas hay dos o más interpretaciones. Las que vamos a ver en este curso tienen dos posibles interpretaciones. Cada interpretación corresponde a un árbol sintáctico. Entonces, usamos un árbol sintáctico diferente para cada interpretación de una oración ambigua. Entonces, para cada oración ambigua vamos a tener que dibujar dos árboles sintácticos.
Vamos a ver la primera interpretación. En esta interpretación, número 1, en la pantalla, es el mismo ejemplo, la profesora pegó al alumno con el libro. En esta interpretación, el alumno tiene el libro. Y así es la estructura. Para representar que es el alumno que tiene el libro, el sintagma preposicional con el libro tiene que estar dentro del sintagma nominal que contiene el núcleo alumno, el núcleo sustantivo alumno. Porque eso significa que ese sintagma preposicional con el libro está modificando al núcleo del sintagma nominal alumno. Entonces, estar dentro del sintagma nominal cuyo núcleo es alumno indica que ese sintagma preposicional modifica a ese núcleo. Eso es lo que significa nuestro diagrama de árbol. Los sintagmas que están dentro de otros sintagmas modifican al núcleo de ese sintagma. Entonces vemos, bueno, voy a salir de la presentación para poder señalar con el cursor. Muy bien, así que vemos para señalar, este es el problema. Y muchas veces son sintagmas preposicionales que causan la ambigüedad. No siempre, pero en muchos casos. Entonces, el hecho de que este sintagma preposicional está dentro del sintagma nominal que contiene alumno, significa que el sintagma preposicional está modificando al núcleo de ese sintagma nominal. Está modificando a la palabra alumno. Entonces, ¿qué alumno es? Es el alumno con el libro. Esto está modificando a la palabra alumno. Y el resto es igual. Los diagramas de árbol, pues el diagrama de árbol para mostrar la ambigüedad, usamos el mismo proceso que usamos con los árboles normales, ¿no? Vamos a escribir toda la oración aquí, indicar las partes de la oración. En este ejemplo no he indicado todas, pero bueno, esta es determinante, nombre, verbo, determinante, nombre, preposición, determinante, nombre. Vamos a juntar las palabras en sus grupos que son constituyentes, los sintagmas. Este es un sintagma nominal, está dentro de un sintagma preposicional. Este sintagma preposicional está modificando al alumno, diciendo algo sobre la naturaleza del alumno, y el determinante está modificando al núcleo del sintagma nominal. Entonces así se hace este sintagma nominal. Podríamos comprobar, de hecho, que este es un constituyente sintáctico, tratando de sustituirlo con una sola palabra. Entonces la profesora pegó a él. Él podía sustituir a el alumno con el libro, ¿no? Siempre es bueno pensar en justificaciones para tener los sintagmas organizados como los tenemos. Bueno, todo esto forma uno de los argumentos del verbo pegó. Este es el verbo. Entonces, el verbo es el núcleo del sintagma verbal. Lo vamos a incluir junto con el sintagma nominal, que es el argumento del verbo, bajo un sintagma verbal. Luego, el sujeto de esta oración es la profesora. Determinante y nombre forman un sintagma nominal. Ese sintagma nominal, como es el sujeto, va a unirse al nivel de la oración, y tenemos estas dos líneas que juntan el predicado con el sujeto formando una oración. Esta es la primera interpretación. Y de nuevo, en esta interpretación es el alumno el que tiene el libro. Vamos a ver el árbol. Recuerden que cuando estamos analizando la ambigüedad con árboles sintácticos, tienen que dibujar dos árboles. Entonces, el segundo árbol que muestra la segunda interpretación, en esta interpretación es la profesora que usa el libro para pegar al alumno. Podemos ver que la estructura aquí es diferente. En este caso, el sintagma preposicional, en cuanto al sintagma preposicional, es idéntico al anterior. Aquí, en este nivel, tienen la misma estructura.
pero es al nivel del sintagma verbal que la estructura es diferente. Entonces, en lugar de modificar al alumno, como estamos aseverando que este sintagma preposicional modifica al verbo, la acción que hizo la profesora se expresa en el verbo y cómo se hizo la acción del verbo pegar, se pegó con el libro. Esto modifica al verbo y para expresarlo tenemos que unir ese sintagma al mismo sintagma donde el verbo es el núcleo. Entonces, este es el verbo, es el núcleo del sintagma verbal y esta línea junta el sintagma preposicional a este nivel directamente. Esto significa la convención de estas líneas, usando nuestras convenciones, unir esta línea a este nivel indica que este sintagma preposicional modifica al núcleo de ese sintagma, el verbo. Y al alumno sigue siendo el objeto directo, un argumento de este verbo, pero está separado del sintagma preposicional, porque el sintagma preposicional ya no modifica al alumno, sino al verbo. Así que usando el árbol sintáctico podemos mostrar claramente las diferencias en estructura que tienen los constituyentes y esa es la razón por la ambigüedad. La estructura y el hecho de que hay dos estructuras explica por qué podemos darle dos interpretaciones a esta oración. Bueno, van a hacer práctica dibujando los árboles sintácticos para explicar la ambigüedad. Espero que esta presentación les haya ayudado para hacer eso. Adiós.